crisis laboral en ESIMED, el operador que atiende a los pacientes de la EPS Medimás, llegó a un punto crítico. Personal médico y administrativo denunció retraso en el pago de obligaciones salariales y aportes a su seguridad social. Al médico de urgencia Jorge Díaz la vida se le volvió una paradoja. Atiende a los pacientes que llegan, pero si se enferman no lo podrán atender a él. Nos están afectando el mínimo vital. Y va a la EPS a la cual esté afiliado, muy seguramente no lo van a atender porque su pago, su aporte a salud no está hecho. Dice que no le dan las herramientas necesarias para atender los pacientes. Porque los usuarios no les niegan los medicamentos, les niegan los servicios de atención. Sus cuentas están en rojo. Yo tengo unos hijos y hasta hace más o menos una semana los pude matricular con préstamos bancarios. Tenemos compañeros que literalmente están aguantando hambres en su casa por la falta del no pago de los recargos, de los salarios. La crítica situación fue descrita por el gerente de ESIMED, Hugo Méndez, quien renunció a su cargo en menos de 2 meses. En este momento le debemos a muchos proveedores, a muchos prestadores de salud, a muchos empleados. En este comunicado, un gerente de ESIMED aseguró que pagó la última quincena. Bueno, pues a la falta de atención que denuncian a diario los pacientes de ESIMED se suma una delicada situación con el personal de este operador de salud. Ampliamos de inmediato con nuestro invitado aquí en el set de Noticias RCN, el señor Héctor Tolosa, vocero del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Señor Héctor, gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Estése tranquilo en esta entrevista, es muy relajado. ¿Sabe que quiero iniciar con lo más importante? ¿Desde cuándo ESIMED no paga los salarios completos? ¿No les paga? Hace más de 4 meses no se les paga los salarios completos, se pagan los básicos, pero no se paga los recargos. A los especialistas se debe 3 meses, a las señoras del aseo se les debe 3 meses de salario, al personal de Health Food se le paga retrasado, se deben liquidaciones en Health Food de hace más de 10 meses que algún personal fue retirado y no se le paga. Pero yo no lo entiendo porque precisamente ayer en un comunicado ESIMED dijo que les pagó la última quincena que les debía. ¿Con esto ya quedaron a paz y salvo la empresa con ustedes? No, en este momento deben todos los recargos desde el mes de marzo. Entonces son prácticamente 4 meses y como le digo a los personal de servicios generales, que son los que hacen el aseo, los que hacen el tema de laboratorios, de bioimagen, a toda esta gente se le adeudan salarios, se le adeudan recargos. Señor Tolosa, ¿es cierto que ante la falta de elementos para la atención debida a los pacientes médicos y enfermeras han hecho vaca para regalar elementos como esparadrapo y eso? Lo que pasa es que los trabajadores de ESIMED traían una cultura de Salucop y era que amaban mucho su empresa. Entonces ellos, en su ánimo de responsabilidad, pues han tenido que hacer vacas para conseguir algunos insumos y poder darle lo básico a los pacientes. Pero regáleme un segundo, ¿escasean cosas tan básicas como un esparadrapo? Absolutamente. Mire, es que aquí hay una herencia de la intervención de Salucop, y es que la empresa que suministra los medicamentos, que se llama EPSIFarma, hoy le debe a los laboratorios más de 400.000 millones de pesos. En el tema de los dueños de Medimás y ESIMED, ellos recibieron la empresa, la compraron, pero realmente lo que pasa es que a estas IPS, que son 15, les debían 500.000 millones de pesos. Debieron haber recibido una reserva técnica por $500 millones de pesos por 2 millones de autorizaciones que estaban pendientes a los usuarios de prestar, y pues como esa reserva técnica el presidente de Café Salud nunca la hizo, entonces no tenía cómo entregar. Por supuesto que le entregó, fue un problema a Medimás, y hoy pues lo que se pide es que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto, que venga y abra una mesa de concertación con los dueños de Medimás y ESIMED, que son los mismos, y con los trabajadores, y que se haga las inversiones que se requieren para recuperar la red hospitalaria más grande del país, que es ESIMED, y pues que se acabe con ese problema. Si el Ministerio de Salud no interviene, naturalmente que el problema no tiene definición pronta. Entonces, hacemos ese llamado desde aquí, desde el CTRCN. Muchas gracias. Retomemos a las personas que usted representa, a los empleados. Algunos dicen que no tienen ni siquiera para comer ni cómo desplazarse para llegar al trabajo. ¿Es cierto? Es que quiero indagar un poco, porque precisamente esa es la parte humana. Necesitamos saber el por qué razones ESIMED no funciona, pues si de alguna otra manera los empleados no tienen cómo hacerlo. ESIMED, pues eso tiene un capital de 1.250 millones de pesos. Quienes compraron, o sea, el consorcio Presmed y Presniuco, no ha tenido los recursos suficientes para invertir, para recuperar los equipos médicos. Entonces, pues se le trasladó, fue un problema que ya venía desde la intervención, que nunca hizo cambios de equipos médicos. El personal del aseo, imagínate, con un salario mínimo que hace 3 meses no le pagan, ¿cómo puede llegar al trabajo?
O sea, es una cosa, es un drama social de los trabajadores inmensamente grande y al cual el Ministerio de Salud, que es el responsable, y la Superintendencia Nacional, simplemente se han dedicado a hacer supervisiones, pero no han puesto el remedio que se requiere pues, para que 4.200.000 colombianos que están afiliados a Medimás pues, reciban una atención digna y los trabajadores tengamos entonces también un trabajo digno, unos pagos oportunos que nos permitan trabajar con la suficiencia que se requiere. Señor Tolosa, usted siempre ha estado al frente de esta batalla, de alguna u otra manera, podemos llamarlo así. ¿Qué le dice ESIMED? ¿Usted ha hablado con ellos? Sí, nosotros nos reunimos con los dueños, con la doctora Joana Poveda, con el doctor Gómez, que es representante de los dueños, y pues lo que ellos han dicho es pues, que están tratando de gestionar los recursos, pero que han tenido dificultades porque, pues, digamos, las noticias, el no servicio, pues los deja mal frente a las entidades bancarias que no les permiten pues, hacer unos créditos que permitan subsanar todas estas dificultades. Hagamos una cosa, hablemos de soluciones. ¿Usted ve alguna salida en esta crisis? Es decir, mirando a la cámara, por favor, sí. Sea muy sincero y especifíquenos cuál sería la salida para la crisis que actualmente tienen los empleados de ESIMED. Mire, hay un déficit, un robo millonario que nosotros denunciamos durante los 7 años de intervención de Salucó, que son más de 6 billones de pesos, y entonces al Estado le tiene que asumir esa responsabilidad y conciliar con los dueños para que haya un financiamiento que permita hacer las inversiones en el ESIMED que permitan también recuperar los quirófanos, recuperar las UCIs, recuperar la capacidad de entrega de medicamentos oportunos, porque si el Ministerio de Salud no le hace frente a esto, pues desafortunadamente el problema será indefinidamente resuelto. No, y es que uno trabaja pues, para que le paguen, ¿sí o no? Absolutamente, los trabajadores de la salud hacemos del derecho a la salud pues que eso sea una garantía, pero si, digamos, el Ministerio de Salud, que es el responsable, la Administración de los Recursos de Salud, no pone la cara, este problema no se va a poder solucionar. Usted sí la puso hoy aquí. Al señor Héctor Tolosa, vocero del Sindicato de Trabajadores de la Salud, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio que hace que se le haga justicia a los colombianos con el derecho a la salud. Estaremos siempre dispuestos a escucharlo. Muchas Juan gracias. Eduardo, usted tiene más información.